Hola, mis queridos hermanos y amigos. Un privilegio nuevamente traerles el estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a estar en el libro de Jeremías y vamos a estar en el capítulo 18 y vamos a estudiar el tema del ejemplo del barro y el alfarero. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra para poder aplicarla a nuestras vidas. En este momento te pedimos para que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, Señor, para poder, Señor, llegar hasta el corazón de todos aquellos que nos están escuchando, para que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Gracias, Dios, porque ya me has hablado a mí personalmente, a mi corazón. Y te pido, Señor, que me uses como una buena herramienta en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el capítulo 18 de Jeremías dice la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que habían determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, insensado a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Muy bien. Entonces, este pasaje de la palabra de Dios es bastante interesante, como todos. La vez anterior estudiamos el capítulo 17, donde el Señor habla acerca de lo malvado, lo perverso que es el corazón del hombre. El Señor siempre hablando al pueblo de Judá, tratando de diferentes formas a través de los profetas, de llevarles un mensaje para que el pueblo se arrepintiera, para que Dios no llevara su juicio sobre ellos y los llevara al cautiverio, a Babilonia. Pero ellos
no entendían. El día de hoy encontramos en el versículo 1 del capítulo 18 que el Señor le habló al profeta Jeremías. Dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. El 2 dice, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Es interesante que el Señor le dio el mensaje al profeta que fuera a casa del alfarero. Los alfareros era un trabajo artesanal muy conocido en la tierra de Palestina, especialmente en Jerusalén. Dios tenía un ejemplo muy grande que darle a su pueblo a través del profeta. Y Dios le dijo que ahí le haría oír sus palabras, que Dios iba a hablar al profeta ahí en la casa del alfarero. El versículo 3 dice que el profeta descendió a la casa del alfarero y cuando él llegó dice que el alfarero trabajaba en la rueda. La rueda era una especie de torno donde el alfarero ponía el barro y luego lo moldeaba con sus manos. La rueda giraba, daba vueltas, la hacía girar con su pie. El alfarero por la parte de abajo tenía otra rueda y él lo hacía girar y le daba forma a las diferentes cosas que él hacía, tazones, vasos, jarrones o diferentes cosas que él hacía con el barro. Versículo 4 dice que la vasija de barro que hacía el alfarero cuando el profeta llegó, dice, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Es decir, que el alfarero tomó el barro y estaba haciendo una vasija cuando el profeta entró al taller del alfarero. Y él hacía diferentes clases de jarrones. Pero dice que la vasija que estaba haciendo se echó a perder, era una vasija de una forma. Pero entonces el alfarero tomó el barro e hizo otra vasija de diferente forma, ya no la misma que estaba haciendo. Le cambió la forma. Entonces vino la palabra del Señor al profeta Jeremías en el versículo 5 y le dijo, entonces vino, dice, a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 6. Y esto es lo que dice el Señor. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el alfarero, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así que el Señor le dice al profeta Jeremías, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. El Señor presenta aquí la forma del alfarero hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Él es el alfarero, Él es el que moldea nuestras vidas. Él es el que nos da la forma, Él quiere que nosotros seamos lo que Él quiere que seamos, para su gloria y para su honra. Y dice, si el alfarero pudo hacer otra vasija, ¿no podré yo hacer otra vasija? El alfarero normalmente trabajaba el barro y hacía las vasijas, y si se le descomponía, se le deformaba, hacía otra a su antojo. Pero él era dueño solamente del arte de formar las vasijas con el barro. Era su oficio, era su trabajo, era su profesión. Pero en el caso del Señor es diferente, totalmente diferente al alfarero, porque Él es dueño del barro y dueño
de las vasijas, porque Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Cuando Él formó al primer hombre en el huerto del Edén, lo hizo del polvo de la tierra. El Señor es el alfarero y Él tiene un diseño especial para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros no permitimos que Él nos moldee a la forma que Él quiere moldearnos por nuestra rebeldía. Y el Señor dice, si el alfarero pudo cambiar el estilo de esta vasija, ¿acaso no podré yo moldear la casa de Israel? He aquí, dice, que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor tiene más privilegios que el alfarero. Él es nuestro hacedor y Él es el dueño del barro. Él es el dueño de nuestras vidas. El versículo 7 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, para derribar y destruir. El Señor tiene el poder absoluto sobre las naciones, sobre los pueblos y sobre las personas. Pero su deseo es edificar. Su deseo es que nosotros sigamos sus principios, sus mandamientos, sus estatutos. El versículo 8 dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, porque en el 7 dice, en un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, habla de diferentes naciones, dice para arrancar. Eso que es como cuando el agricultor arranca la mata de una uva, dice, y derribar, es como quien derriba una pared, y destruir. O sea, el Señor dice, yo tengo el poder para arrancar, para derribar y para destruir, por la rebeldía de la gente, por la rebeldía de los pueblos. Pero en el 8 dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual, dice, yo hablé. Dice en el versículo 8, dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. O sea, Dios dice, Dios le está dando la oportunidad al pueblo de Judá que se arrepienta para que Él no ejecute su juicio contra ellos y llevarlos a Babilonia cautivos por el rey Nabucodonosor. O sea, Dios en su misericordia les está dando otra oportunidad. En el versículo 9 dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Aquí encontramos que Dios es el alfarero. Dios no solamente es el alfarero de nuestras vidas, pero es el alfarero de los planes eternos. Dios tiene sus planes en su rueda para nuestras vidas, para el mundo, para las naciones, su plan perfecto en la dispensación de los tiempos. Nada va a cambiar los planes eternos que Dios tiene, pero el deseo de Dios es salvar a las personas. El amor de Dios es por las almas perdidas para que no vayan al infierno. Él quiere salvarnos. El deseo del Señor es llevarnos con Él a la patria celestial. Por eso dice, y en un instante, dice el 9, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Es decir, en vez de arrancar, en vez de destruir, dice el Señor, yo cambiaría mis planes si ellos se arrepintieran. Dice el Señor, para edificar y para plantar, en vez de arrancar, de empujar y destruir. En el versículo 10 dice, pero si hiciere lo malo, dice, delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Es interesante este versículo 10 porque dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos. Es decir, el Señor está dispuesto a cambiar sus planes contra el pecador que se arrepiente. Pero si hiciere lo malo, dice, delante de mis ojos, no oyendo mi voz, es decir, haciendo caso omiso
a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, dice la palabra de Dios, dice, no oyendo mi voz, dice, me arrepentiré del bien que había planeado para hacer. Porque la palabra de Dios dice que Él para nosotros tiene planes de bien, de paz y no de mal. Pero nuestro pecado, nuestra iniquidad, lo lleva al Señor a la ira, lo lleva al Señor a llevarnos a su juicio contra nosotros. Versículo 11, dice, ahora pues, le dice al profeta, habla luego a todo hombre de Judá, interesado el Señor por Judá, le dice, y a los moradores de Jerusalén, que era la tribu de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Dios dice, he determinado que los voy a castigar. He determinado que traigo un juicio contra Jerusalén, contra los moradores de Jerusalén. Dice, yo dispongo mal contra ellos. Dios había dispuesto que los iba a llevar al cautiverio. Y el Señor dice, pero dice, conviértase ahora, dice, cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Dios dice, es momento de arrepentirse. Dios estaba dispuesto a detener su juicio, a detener su rueda, con que Él estaba moldeando, preparando el castigo de esclavitud que iba a llevar al pueblo de Judá por 70 años a Babilonia. El Señor está dispuesto. Pero la respuesta que el Señor esperaba era que el pueblo iba a decir, sí Señor, estamos dispuestos a quedarnos en esta herencia que tú nos has dado, a recibir tu bendición, a no ser como los otros pueblos. Ese es el deseo del Señor, que espera que el pecador responda así. Pero contrario a eso, el pueblo respondió en el versículo 12 y dice, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Y haremos cada uno, dice, el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¡Wow! Dijeron, es en vano. Por más que digas, por más que insistas, por más que nos ruegues, por más que hables de tu amor a nosotros, de tu misericordia a nosotros, dice, en pos de nuestros ídolos iremos. ¡Qué soberbia del pueblo! Ellos estaban dispuestos a no honrar a Dios, a seguir tras la idolatría. Dice, detrás de nuestros ídolos iremos. Y cada uno de nosotros haremos, dice, el pensamiento de nuestro malvado corazón. En el capítulo 17 el Señor les había dicho que el pecado de ellos estaba escrito con cincel de hierro y con punta de diamante en su corazón. Y el Señor le había dicho al pueblo de Israel que el corazón del hombre es malvado, es perverso, que es engañoso, que a lo bueno llama malo, que a lo malo llama bueno. Así es el hombre, así es la necedad. La necedad está ligada al corazón del ser humano. Y Dios en su misericordia le ofrece una oportunidad al pueblo de Judá, como nos ha ofrecido a nosotros, como te ofrece a ti, una oportunidad a arrepentirte de tu pecado, a arrepentirte de tu mal camino. El camino no es por donde tú pasas, sino tu manera de vivir, tu forma de vivir, tu comportamiento o nuestro comportamiento. Y Dios les dice, si ustedes se arrepienten, voy a detener este juicio, yo voy a cambiar, voy a detener la rueda y voy a hacer otra vasija. Yo puedo hacer otra vasija. Y ese es el deseo del Señor,
hacer otra vasija de nuestras vidas y no llevarnos a esa vasija que es el juicio. Pero el pueblo dijo, no, es en vano, porque iremos tras de nuestros ídolos y tras los pensamientos de nuestro malvado corazón. Reconocían que tenían un malvado corazón y preferían ir detrás de los ídolos que detrás del Señor. Y el Señor se quedó asombrado. En el versículo 13 dice, por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones. El Señor les pone de ejemplo los mismos pueblos paganos. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha dicho una cosa tan... Dice, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Gran fealdad, una cosa muy fea ha hecho la Virgen de Israel. ¿Qué quiere decir la Virgen de Israel? Dios compara la vida de las personas con una doncella, con una virgen, con una muchacha virgen que está preparándose para casarse con su prometido. Y dice, gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. En vez de guardarse pura para su amado, decidió prostituirse tras la idolatría. Por su rebelde corazón, por su dureza de corazón. Y el Señor pone otros ejemplos. En el versículo 14 dice, ¿faltará la nieve del Líbano? ¿De la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Lo que el Señor está diciendo, en el monte del Líbano, que normalmente, regularmente, cae nieve y desciende en una forma normal, natural, siempre. Dice el Señor, no cambiará su ruta el agua. Como el pueblo de Dios, como el pueblo que Dios llamó su pueblo, que Dios los sacó con mano fuerte de Egipto, los trajo por el desierto, los llevó a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, que les dio ciudades que no edificaron, que les dio frutos de árboles que no plantaron, que los hizo habitar en casas que no edificaron. Cambió la ruta, cambió el camino de Dios. En vez de buscar el camino del Señor, buscó un camino diferente. Por eso el Señor dice, faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, dice. Es decir, ¿buscará otro cauce el agua? No, el agua siempre correrá por su mismo camino. Y luego dice el Señor en el versículo 15, ¿por qué mi pueblo me ha olvidado? ¿Por qué mi pueblo buscó otro camino? ¿Por qué mi pueblo buscó la idolatría? Incensando a lo que es vanidad. Es decir, quemando incienso a los ídolos en los lugares altos, a Asera, a Astarot, a Baal, a los dioses de los filisteos. ¿Por qué mi pueblo me ha olvidado? Dice el Señor. Incensando a lo que es vanidad, a lo que no es verdad, porque los ídolos no son nada. El Señor les llama en estos capítulos de Jeremías, dice, al palo o a la piedra. Dice, y mi pueblo, dice, ha tropezado en sus caminos. Es decir, por buscar otro camino, han tropezado. Dice, en las sendas, dice, antiguas, para que caminen por sendas y no por camino transitado. Es decir, que buscaron otros caminos en vez de buscar el camino de Dios. El Señor Jesús dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida en Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor dice, ¿cómo mi pueblo ha buscado otro camino? No hay otro camino. Hay otros caminos, pero dice el Señor, esos caminos son vanos, son falsos, son perdidos. La palabra de Dios dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es decir, que muchos piensan que su forma de adorar, su forma de seguir a Dios está bien. Media vez ellos busquen a Dios, pero hay un solo camino y es a través de Jesucristo. Es lo que la palabra nos dice, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. La palabra de Dios nos enseña aquí que el Señor dice, ¿por qué mi pueblo me ha olvidado? Dice, incensando a lo que es vanidad y tropezando en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Esa es una metáfora que el Señor usa. ¿Por qué buscan otros caminos? 16. Dice, para poner su tierra en desolación. Es decir, lo están haciendo para traer mi ira sobre ellos. Para poner su tierra en desolación. Es decir, esta ciudad de Jerusalén va a quedar vacía. Va a quedar desolada. Va a quedar quemada. Va a quedar hecha humo, carbón y fuego, que es lo que Jeremías nos relata más adelante. Es lo que hizo Nabucodonosor, que quemó Jerusalén cuando entró a la ciudad y se llevó a todos los nobles, la gente noble, la gente trabajadora, la gente que tenía oficios, se los llevó y solo dejó un remanente en el pueblo, pero la ciudad la dejó quemada, el templo lo dejó quemado, lo dejó destruido. Entonces, por eso dice el Señor, para poner su tierra en desolación. Es decir, han ido tras los ídolos, han dejado el camino recto, han dejado mi camino, dice el Señor, con el propósito de traer mi ira sobre ellos, porque voy a dejar la ciudad en desolación. Objeto de burla perpetua. Es decir, las otras naciones se iban a burlar de ellos, las naciones vecinas se iban a burlar de ellos, porque hasta en la época de David y en la época del rey Salomón, Jerusalén, Israel, había sido una nación grande, una nación que era una potencia en ese tiempo. Ni Egipto peleaba con ellos porque tenían mucho poder. Con el rey David habían conquistado la tierra que no terminó de conquistar Josué, y el rey Salomón tuvo un reino de paz porque nadie se atrevía a pelear con ellos, porque era la gran nación, tenían el templo que hizo Salomón. Y luego dice el Señor, pero serán objeto de burla después de ser una gran nación. Dice, serán objeto de burla perpetua, o sea, para siempre. Todo aquel que pasare por ella, dice, se asombrará y meneará la cabeza, como diciendo, qué necios, por la dureza de su corazón, su Dios lo castigó. Y esto era una burla de las naciones paganas. En el versículo 17 dice, y aquí vamos a terminar, como viento solano los esparciré. Eso quiere decir, como viento fuerte vendré y los echaré, dice el Señor, como el viento que pasa por el desierto y mueve la arena y arrastra la arena. Es lo que quiere decir esto, como viento solano los esparciré delante del enemigo, dice el Señor. O sea, los llevaré fácil, suave los arrastrará el enemigo. Dice, y les mostraré la espalda y no el rostro. Es decir, en aquel día van a clamar, van a decir, Señor, Señor, como dice la palabra de Dios, que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo mismo dice el Señor en aquel día, dice, les mostraré las espaldas y no mi rostro.
como el Señor dirá, no quiero hablar con ustedes. Les insistí, tanto que los rogué que volvieran a mis caminos, que volvieran a mis principios, que volvieran a mi ley. Y el pueblo prefirió la idolatría y los designios de su malvado corazón. Por eso dice el Señor, en aquel día les mostraré las espaldas y no el rostro, en el día de su perdición. Ese día será cuando el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia. El Señor dice, les voy a dar la espalda y no el rostro. Es interesante porque el Señor hoy está en planes de gracia, no en planes de darnos la espalda. Él está hoy con brazos abiertos, esperándonos para que nosotros nos acerquemos a Él, vengamos a Él. Y es lo que está esperando en esta situación que estamos viviendo. Espera que cada uno de nosotros reconozcamos en nuestras vidas, personalmente, individualmente, como personas, qué cosas estamos haciendo mal. Y pidamos perdón al Señor. Y como familias, y como iglesias, y como naciones también. Porque Él dice, en un momento hablaré a las naciones, dice, para arrancar, para destruir, dice el Señor, y en un instante, dice, hablaré contra pueblos y naciones. Y el Señor hoy ha hablado a todas las naciones del mundo. Y Él no quiere que nosotros actuemos con soberbia, no quiere que nosotros sigamos tras las cosas que tenemos como idolatría. Él quiere que lo busquemos a Él. Él no quiere que vayamos tras los pensamientos de nuestro malvado corazón, sino Él quiere que nosotros sigamos los pies de Cristo, que sigamos las pisadas de Cristo, que sigamos el ejemplo de Cristo, que sigamos el camino. Él nos está llamando al arrepentimiento. Así que este es un tiempo para meditar y para buscar al Señor. Si hay algo en su vida que tal vez usted tiene ahí que no ha entregado, que le ha estado estorbando su relación personal con el Señor, hoy es tiempo de entregárselo al Señor. Es tiempo para no llegar al juicio, para no llegar al día en que el Señor nos dé la espalda, que nos diga, ¿y estos quiénes son? ¿Por qué están aquí? Átenlos y échenlos al infierno, y ahí será el llorar y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. No hay necesidad de llegar a eso. El Señor hoy nos está esperando con sus brazos abiertos al arrepentimiento sincero de nuestro corazón, para tener una relación personal con Él a través de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.